Hola amigos y amigas de Epicentro. Como ustedes saben, hace algunas semanas publicamos acá en Epicentro una alerta sobre una ley que ha hecho trámite en el Congreso, que ya ha sido aprobada por unanimidad en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y que golpea la espina dorsal del sistema de extinción de dominio. Los expertos hablan de que la ley sería inconstitucional y que le haría un daño enorme a todo el sistema de extinción de dominio. ¿En qué consiste la extinción de dominio? Pues en que el Estado tiene el derecho a incautar y hacer que el dueño, el poseedor de ciertos bienes adquiridos con dinero ilícito, de los bienes adquiridos con dinero ilícito, pues pasen esos bienes al Estado, porque se ha hecho una defraudación a la fe pública al adquirir los bienes ilícitamente y entonces pasan a propiedad del Estado. Pero con esta ley hay unas señales de alarma. La Procuraduría emitió un concepto no fue tenido en cuenta por la Comisión de Justicia. El proyecto está para vista en el Pleno, pero ahora la Corte Suprema de Justicia, la Sala Plena, ha hecho suyo un informe del juez supremo, el doctor Manuel Estuardo Luján Túpez, quien explica por qué este proyecto es inconveniente, es inconstitucional y es inconvencional. Ese es el concepto que le han enviado al Pleno, al presidente del Congreso, pidiéndole que el proyecto vuelva para un estudio más serio a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Pues estoy con el doctor Manuel Luján Túpez, a quien le agradezco que me haya dado esta entrevista para que nos explique por qué le parece preocupante este proyecto de ley 3577. Doctor Luján, gracias por estar en Epicentro. Un saludo muy especial a todos tus oyentes, a todos los que ven tu programa y un saludo muy especial a ti, Clara Elvira, por habernos permitido poder decir una palabra al respecto. Bien, la mayoría de los casos, para que se entienda un poco el por qué esta preocupación, parte de entender qué significa lo que hacemos en extinción de dominio en el Poder Judicial. En el Poder Judicial, extinción de dominio a lo que se dedica es a extraer los bienes que están en el comercio social, pero que no tienen un origen legítimo, que no le ha costado el trabajo a una persona honrada, sino que provienen de delitos o de actividades vinculadas al tráfico de drogas, al terrorismo, al lavado de activos, etc. Bien, para lograr esto se necesita requerir a quien figura como dueño, como propietario, en palabras sencillas, ¿no? De ese bien. Pero ocurre que yo diría a todos, pero para no ser exagerado, la mayoría de los bienes vinculados a estas actividades ilícitas que causan gran daño al país no están a nombre del delincuente que comete el delito, sino que para evadir la posibilidad de que fueran incautados como correspondería, los ponen a nombre de terceras personas. Muchas de estas terceras personas ni siquiera conocen que ese bien está a su nombre. Y si lo conocen, no les interesa porque no la tienen usando. Ajá. Entonces, Eso se esta, llama en términos, digamos, jurídicos o reales, no lo sé, testaferros, ¿no? ¿Quién tiene efectivamente, a través de pero testaferros? el ser testaferro no es un delito. Ujú, Ese es el problema. claro. Este proyecto de ley lo que hace es ponerle un adjetivo adicional a actividad ilícita. Ya estaba bien que fuese actividad ilícita, pero le han colocado un adjetivo más, actividad ilícita delictiva Ajá. del ordenamiento jurídico penal.
Ese es el problema. Ah, Entonces le voy a poner un ejemplo para que lo entienda. Si, por ejemplo, vamos a suponer el mayor narcotraficante que puede existir, Torcuato Tasso, para no mencionar un nombre conocido y no se vaya a sentir herido que estoy yo, juez supremo, mencionando. Muy bien. Este señor pone los bienes que adquiere con la venta de drogas a nombre de otra persona, fulano de tal. Entonces, como ser testaferro no es un delito, cuando yo llame a fulano de tal y le pida la extinción de su bien, porque a fulano de tal no le ha costado y porque el dinero con el que se compró ese bien es dinero del narcotráfico. Fulano de tal me va a decir, un momentito, señor, conforme a la modificatoria del proyecto de ley 3577-2022, usted no me lo puede quitar. ¿Pero por qué? No se lo puedo quitar. Porque yo, fulano de tal, no he cometido el delito. Y aquí dice actividad ilícita delictiva. Entonces vaya usted a quitárselo a quien ha cometido el delito. Yo no, y por lo tanto usted no me extingue mi bien. Y tendría razón. ajá. Entonces, para que se entienda, hoy, ¿cómo funciona? Hoy funciona, a ver si yo lo he entendido bien. Yo tengo un bien y les parece sospechoso a los operadores de justicia y me dicen, señora, ¿usted de dónde sacó ese bien? Y yo les digo, de estas y estas y estas fuentes, yo demuestro cuál es el origen del dinero con el que adquirí ese bien y no pasa nada. Pero Por si yo no supuesto. puedo demostrar de dónde salió la plata, entonces el Estado presume que se trata de un origen ilícito y simplemente me extingue el dominio de ese bien. ¿Es así? Así es. Ajá. Así es, con la única, con el adicional que esto se hace a través de un proceso judicial, donde la persona puede llevar las pruebas, tiene su abogado y finalmente se emite una sentencia. Pero es correcto lo que usted ha dicho. Ya, entonces, con esta modificatoria no solo ocurre con los llamados testaferros, sino que también podría ocurrir con los herederos. Y le pregunto concretamente, si yo soy narcotraficante y tengo unos bienes y esos bienes están en proceso de extinción, pero yo me muero y no me condenan, entonces esos bienes quedan saneados para mis hijos y yo termino como un padre responsable heredándoles bienes. Y ellos, como millonarios, porque manejan cifras millonarias, de esos bienes y nadie se los podría quitar. Ajá. Entonces, lo que han dicho en defensa de este proyecto de ley es, bueno, pero la modificación es sencilla, es simplemente establecer qué es penal y no, por ejemplo, por casos administrativos. ¿Eso tiene sentido o no? No, porque los señores que dicen eso se han olvidado que existe el artículo 102 del Código Penal. Uh -huh. El artículo 102 del Código Penal es exactamente lo que hace eso. Voy a poner una diferencia. En extinción de dominio, nosotros nos encargamos de los bienes, no de las personas que cometen delitos. Para eso es el Código Penal. Y el artículo 102 del Código Penal hace exactamente lo que ellos dicen que tiene que hacer, que es, si ese es el caso que existe, como existe, con perdón del apellido, lo voy a decir. El señor Vladimiro Montesinos fue sentenciado por cometer varios delitos. Uh -huh. De acuerdo al artículo 102, el señor Vladimiro Montesinos puede, por la fiscalía, ser incautado de todos sus bienes, sin excepción, solo por ser delincuente. En cambio, en extinción de dominio, nosotros no vemos el delito. Uh Por -huh. lo tanto, el señor Vladimiro Montesinos, como cualquier ciudadano o ciudadana del Perú, puede venir a extinción y si la fiscalía dice, señor, sospecho que su vehículo, sospecho que su clase de playa
sospecho que su terreno de la sierra no son lícitos, Vladimiro Montesinos tendría derecho a presentar la prueba que quisiera para demostrar que eso, si bien es cierto, algunos bienes sí fueron de la corrupción, esos en particular no, y no se le podría extinguir. Esa es la gran diferencia entre lo de extinción y lo penal. Por eso decir, no se le ha agregado lo penal y para distinguir de lo administrativo, no es así, porque no necesitaban agregarle lo penal, porque lo penal ya existe en el Código Penal y es por allí el camino si ellos quieren. Por ejemplo, nosotros no estaríamos interesados en el robo de un celular de una persona que roba un celular. Para eso es el Código Penal. Y por ahí incluso le podrían incautar hasta el celular. En cambio, nosotros nos encargamos cuando esto no es un solo celular, sino son organizaciones criminales que generan enormes ganancias, con la diferencia. Se me fue el audio. Perdón, perdón. Ya. Con la diferencia íbamos. Sino que la diferencia es que nosotros no perseguimos al titular del bien a la persona, para eso es el derecho penal, para eso es el proceso penal. Nosotros nos encargamos únicamente de determinar que el bien se ajusta a lo que la Constitución dice en el artículo 70. Y eso es lo que juzgamos. ¿Qué dice el artículo 70? El artículo 70 dice que los bienes se hayan adquirido, utilizado o tenido dentro del ordenamiento jurídico y en armonía con el bien común. No nos metemos con lo penal. Hacerlo lo penal significa desnaturalizar extinción y ingresar a competencias que se superponen, porque estaríamos haciendo lo mismo que hace un juez penal. Doctor Manuel Luján, hay un punto de quienes han atacado el sistema de extinción de dominio que es, bueno, es que se afecta el derecho de propiedad. Así que le voy a preguntar directamente, ¿tiene uno derecho sobre propiedades de origen ilícito? No, no hay ningún derecho. Es más, el ejemplo más clásico no pertenece, es el ejemplo, fíjense ustedes, de la asinaria de Ulpiano, de Roma. Desde ahí viene el ejemplo. Vamos a ver, había un señor que tenía 4 burros, se llama la asinaria, 4 burros. ¿Ya? Esos 4 burros, ¿cómo los consiguió? Se metió a la casa del vecino y se los sacó. Y él se paseaba por la ciudad con los 4 burros. ¿Cuánto tiene que pasar para que él pueda vender esos burros? Los romanos decían nada, nemo plus iuris, o sea, nunca. ¿Por qué? Porque no, él no tiene ningún título sobre los burros. Ahora cambien los burros y pongan un vehículo. ¿Cuánto tiempo un señor que me roba mi vehículo que tanto me ha costado tiene que pasar para que él pueda tener un título con el que pueda vender ese vehículo? Puede pasar los años que sea, nunca va a poder hacer eso, porque no es suyo. Nadie puede vender lo que no es suyo. ¿Y qué pasa si, y vuelvo al tema de la herencia, si el que se robó los 4 burros se muere y su hijo alega ser propietario de esos burros? Bien, a ese hijo tendríamos que preguntarle, ¿dónde está tu título? Él diría la herencia. Muy bien, la herencia no es un título. La herencia es una habilitación del título, es como si un elástico con el que jalamos el título. Entonces habría que preguntar, a ver, ¿de dónde llegaron los burros a tu herencia? La herencia no es el título, pero tú lo estás acreditando con la herencia. Muy bien. ¿A dónde llegaron? Bueno, eran de mi padre. Muy bien, ¿cuál es el título de tu padre? Él se lo robó. Bueno, ese no es un título. Claro, no se garantiza el derecho a heredar algo que es ilícito.
Nada en el derecho, nada en el derecho puede existir a partir del no derecho. Ujú. Todo lo que existe en el derecho solo puede existir desde el derecho, no de aquello que no es derecho. Robar es ilícito. Por lo tanto, la herencia, la donación, la transferencia, la venta, cualquier acto jurídico hecho sobre base de bienes ilícitos no existe, porque nunca existió la legitimidad del titular para poderlos transferir. No tiene legitimidad el causante para transferir herencia a sus hijos, el fallecido para trasladarlo a sus hijos. No tiene legitimidad el dueño de lo robado, es un decir, ¿no? Porque no sería El dueño titular, digamos, el que... de lo robado, para transferir lo robado, porque no tiene derecho. Y Ujú. así podemos seguir, ¿no? En ningún caso el derecho puede nacer del no derecho, solo puede nacer del derecho, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien tiene un bien y, digamos, lo amplía, lo contamina con dinero ilícito? Es decir, y estoy hablando concretamente de un caso que hemos conocido, un expresidente que tiene una casa y que paga la hipoteca con dinero que se presume ilícito. ¿Se contamina todo el bien y perdería ese bien? Porque es el caso del presidente Toledo. No sé si usted puede hablar concretamente de ese, pero ¿se Bueno, contamina todo el bien? como ese caso eventualmente, no, yo no lo voy a conocer porque extinción de dominio tiene la particularidad que no llega a la Suprema, Ya. por lo tanto podría hablar. Sin embargo, el caso de la persona, del expresidente, sí. Así que sobre ese ejemplo no, pero no puedo contestarle en abstracto. Sí Ujú. le puedo contestar. Vamos a ver. La respuesta es si se puede separar en la realidad aquello de aquello que no. ¿Sí? Ujú. Si una persona compra un terreno con dinero lícito, pero lo construye con dinero ilícito, la construcción es posible de separar de la realidad. Por Ujú. lo tanto, sí se podría hacer una fractura, una división. Sin embargo, si yo tengo un vaso con agua y le pongo una gota de tinta a ese vaso con agua y luego le pido, separe usted la tinta del agua, eso no se puede, eso se llama mezcla y allí sí se va todo. Ya. Entonces, al ejemplo de una propiedad inmobiliaria, hay que hacer ese ejercicio teórico y fáctico, ¿no? Hay que contestar a la pregunta. Yo puedo separar, fracturar lo lícito de lo ilícito. Si lo puedo, entonces solo se extingue lo ilícito. Ujú. Si no lo puedo, entonces no. Un caballo, por ejemplo, transportando droga. Ujú. El dueño del caballo no puede decirle al juez, señor, la droga solo estaba en el lomo, así que Ajá. usted extingue el lomo, pero no el resto del caballo. Es un absurdo, porque aún si yo quisiera hacer eso, que esto está en una novela de Shakespeare, El mercader de Venecia con la libra de carne, es imposible, por lo tanto se tiene que extinguir todo el caballo. Sí. Y eso mismo pasa con inanimados, con un vehículo, por ejemplo. La droga estuvo en la llanta, así que usted llévese el neumático, llévese la parte. No, porque desintegro, desmaterializo, fracturo el bien, volviéndolo inútil. Si yo le quito los neumáticos, ya no puedo arrastrar el vehículo. Ujú. No, pero le puede poner otros neumáticos. Ah, pero el delito se cometió con el todo. Y Claro. entonces, Doctor Manuel, ¿por qué considera usted que esta modificación es inconstitucional?
Esta ha sido una pregunta la más apasionante en mi carrera de contestarla desde siempre. Yo he defendido desde que aparece esto en 1988, fíjese usted, en Europa formalmente aparece con el Convenio de Viena hasta la fecha, todos los teóricos se han preguntado, ¿qué es extinción de dominio? Penal, civil, laboral, administrativo, etcétera. Yo siempre he defendido que es constitucional. ¿Por qué? Porque es un proceso constitucional. Porque el juez de extinción lo que hace es abrir su constitución y buscar el segundo párrafo del artículo 70 de la Constitución. Ujú. ¿Qué es lo que dice ese segundo párrafo? Dice, la propiedad es inviolable y el Estado la protege si es ejercida dentro del ordenamiento jurídico y en armonía con el bien común. Y eso es lo que hace un juez de extinción. Juez de extinción no se preocupa si el dueño es delincuente, es criminal, es un inmoral. Lo mismo le da que vaya a litigar Judas Iscariote, ¿ah?, que San Pedro Apóstol. Lo mismo, a los dos los va a tratar igualito porque les va a hacer la misma pregunta. A mí no me interesa tu currículum, ni lo que has hecho en la vida. A mí lo que me interesa es tu bien. Tu bien lo has adquirido, lo usas, lo tienes dentro del ordenamiento jurídico. Lo puedes Sí, conservar. él lo puede demostrar. Check. Sí, correcto. Segunda pregunta. ¿En armonía con el bien común? Sí, correcto. Es tuyo, infundada la demanda del Ministerio Público, quédate con tu bien. Eso es lo que hacemos. Y eso es constitucional. Eso no es penal, ni de ninguna otra clase. Ujú. Por eso, ponerle delito y poner actividad ilícita delictiva y ordenamiento jurídico penal, lo convierte en penal Claro. y le quita su condición constitucional mandada por el artículo 70, porque es el artículo 70 de la Constitución lo que lo ordena. Todos los bienes de los peruanos y las peruanas tienen que ejercerse dentro del ordenamiento jurídico y en armonía con el bien común. Quien no lo hace es susceptible de ser demandado en extinción y tiene la posibilidad de perder el bien. Eso no tiene nada que ver con lo penal. Y por eso es inconstitucional ponerle esa palabrita. Doctor Manuel, por último, ¿qué espera la Corte? Porque la Sala Plena ha hecho suyo su informe y ha dicho, lo que esperamos es que lo devuelvan a la Comisión de Justicia y que ahí lo analicen con mayor detenimiento. Pero para mi gusto, lo que tendría más sentido escuchándolo es que simplemente lo archiven. Bueno, yo no, yo considero, ¿por qué hemos pedido simplemente que vuelva a la comisión? Primero, porque somos respetuosos del Estado constitucional de derecho. Uh -huh. Y esos son los procedimientos congresales. Ya lo admitieron. ¿Por qué tendría que volver a la comisión? Claro, lo óptimo sería lo que usted dice. Con sensatez y sentido común, yo no apoyaría siendo congresista esto y por lo tanto eso va al archivo. Uh -huh. Pero si no, por lo menos, fíjense ustedes, el sentido común que dicta. Si yo voy a hacer zapatos, ¿a quién le pregunto? Al zapatero. Si yo voy a hacer camisas, ¿a quién le pregunto? Al costurero. Y si yo voy a hacer pan, ¿a quién le pregunto? Al panadero. Me extraña que no se haya llamado a ningún experto, ni uno solo. Es cierto, han hecho consultas institucionales, es lo que corresponde, son formalidades. Pero si a mí me interesa hacer pan, yo no le pregunto a la Asociación de Agricultores de Trigo, no le pregunto a la Asociación de Vendedores de Pan si les parece bien. Yo llamaría a un panadero y le diría, a ver, tú que haces pan todos los días, ¿esto funciona o no? Entonces, no, pero que no, miren, primero seríamos ciegos si después de 4 años no consideran por lo menos expertos, yo no digo súper expertos, pero por lo menos expertos a cualquier juez de extinción de dominio. Uh Lo -huh. hubieran llamado a cualquiera.
y mayor razón hubieran dicho, si hubiera, o sea, si supiéramos tener más sentido común, ¿no? Con mayor razón hubiera sido el poder hacer un debate más amplio, académico, ¿no? Con personas no solamente que quieren opinar del tema, sino que conocen del tema. Pero ya, ¿no? Yo no me opongo que se haga realidad sus palabras, doña Clara Elvira Ospina, que se haga realidad, que el sentido común los ilumine Claro. y esto vaya al archivo y nos quiten la zozobra que ahora tenemos de pensar que tanto camino avanzado en un tirón se vaya al tacho de basura. Ujú. Pues que así sea. Doctor Manuel Luján Tupes, gracias por No, gracias a darnos usted. esto, por estar aquí en Epicentro y por darnos luces sobre un tema que es importante. Feliz Muchas tarde. gracias a usted y un saludo fraterno a todos. Muy amable, todos y a todos. Hasta pronto. Hasta luego.